Buenas noches, mis amados hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Qué gusto poder estar cerca de ustedes una vez más a través de estas plataformas, estos medios que nos permiten poder entrar hasta su casa y poder compartir una vez más juntos de la palabra del Señor y también de lo que Él quiere ahora revelarnos a través de su Hijo. Esta noche, para mí es un privilegio retomar lo que el domingo hemos... nos dice acerca de lo que Él es y lo que Él ha decir y hacer. En esta hora yo quiero pedirles que nosotros podamos regresar una vez más a la palabra del Señor y vamos a retomarlo desde Juan capítulo 5 y versículo 19. Así es como hemos estado empezando regularmente en estas últimas ocasiones para entenderlo. Y en algunas ocasiones también hemos incluido el versículo 20. Capítulo 5 de Juan, el Evangelio escrito por el apóstol Juan, en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estuvimos hablando y fue muy hermoso ver la expresión de la Escritura y la expresión de Jesucristo a través del apóstol Abraham, mostrándonos la expresión de amistad, mostrándonos la expresión de ser amigos de Dios. Pero también estuvimos viendo que, así como en Juan capítulo 15, nos muestra acerca de que ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Nos dice ahora amigos. Esto no anula nuestra función ministerial, nuestra función como siervos de Dios. Tampoco dejamos de ser hijos, sino que nosotros nos convertimos ahora en algo tan hermoso como lo es el amigo. Abraham, como lo vimos el día domingo, amigo de Dios, amigo porque hacía todo cuanto Dios le pidió. Es necesario que nosotros veamos que para el canon de la amistad en Dios es que nosotros podamos verlo a Él, y así como Jesucristo no hizo nada por su propia cuenta, solamente hizo lo que el Padre le mostró, nosotros también podamos ver cada detalle de lo que Él hace y hacerlo nosotros. Si nosotros tomamos otro diseño, no estamos siendo amigos de Dios. Si nosotros estamos tomando otra actitud, otra expresión, eso no es amistad con Dios, eso es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está mostrando y Él quiere que hagamos lo que Él nos está mostrando, y aún mayores cosas que estas nos mostrarán. Y eso es lo que Él anhela que nosotros hagamos. Nosotros podemos ver en la Escritura cómo en el capítulo 15 dice de esta manera, en el versículo capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vimos el día domingo cómo el estar dispuestos, disponibles a todo para obedecer con detalle a Dios, eso nos convierte en amigos. Y vimos entonces cómo la disposición de Abraham y de Isaac para hacer el sacrificio en adoración a Dios. Hoy hablaba con un discípulo y le mostraba, solo como un pequeño paréntesis, alguien que podría en algún momento, una vez más, creer o entender que nosotros diezmamos o prendamos porque es parte de la ley. Uno no es de la ley, porque eso fue antes que la ley.
Pero 2, tampoco es porque es nuestra obligación, sino porque es nuestra manera de adorar a Dios. No lo hacemos por otra manera, sino que nosotros somos amigos de Dios y hacemos lo que a Él le agrada. En Juan capítulo 8 aparece que Jesucristo no hacía nada que no le agradara a Dios, sino que el Padre estaba siempre con Él, porque Él hacía todo lo que le agrada al Padre. Nosotros hacemos todas las cosas, aún estas cosas financieras, no por temor, no por una conveniencia financiera, porque regularmente alguien, cuando en el pasado nos enseñaban que al ofrendar, si tú das 1 centavo, el Señor te da 2, ese es por interés, eso es mezquindad. Cuando esto se hace porque a Él le agrada, porque Él así lo dispuso, y eso nos hace amigos de Dios, adoramos a Dios con la obediencia. Si te das cuenta, también dice ahora acá, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Verso 15, eso que voy a mencionar hoy brevemente, si yo no os llamaré siervos, dice Jesucristo en el verso 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Quiero esta noche pedirles que veamos esto con esta perspectiva. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo nada sabe, y este es el tiempo que el Señor nos está mostrando. Saben que Jesucristo es amigo del Padre. Por eso aparece en la Escritura que Jesucristo mismo dice que Él está con el Padre y el Padre le ama y nada le oculta, pero todavía cosas mayores le mostrará. Cuando también habla en Juan capítulo 14 y verso número 12, dice que de cierto os digo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, es porque estas mismas cosas que le muestra el Padre es lo que nos muestra a nosotros para que lo ejecutemos. Luego también habla sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que viene para mostrar, tomar de lo de Él y dárnoslo a conocer, estas cosas mayores que usted y yo debemos realizar en este hermoso tiempo. Quiero que te des cuenta de esto que el Señor nos ha mandado y que tengamos todo el cuidado de hacer tal cual Él nos ha dicho. No por mezquindad, sino no por porque me conviene solamente, aunque te conviene, me conviene, sino que es porque agrada a Dios que lo hagamos así. Cuando le agrada esto, si tú lo haces porque le agrada a Él, porque es parte de su corazón, porque así te lo mostró Él, entonces te conviertes en amigo de Dios y tienes la grande bendición de que nada se te oculta, porque tú eres amigo de Dios. Un siervo, déjame usar o agregar este adjetivo calificativo, aunque no queda, porque un siervo de Dios es un gran siervo de Dios, siempre en toda su expresión. Pero déjame decirlo solamente en esta ocasión. Un simple siervo no conoce los detalles del corazón de su Señor, pero el amigo conoce cada detalle de lo que su amigo tiene en plan y lo que va a ejecutar. Y aún todo lo que ejecuta, también no hay secreto en él, sino que todo se lo muestra. Qué glorioso es que usted y yo podamos entender, podamos ver y podamos disfrutar de todos los secretos del Padre y de su corazón en nosotros. ¿Sabes? Muchas veces la familia misma es la que nos estorba para que nosotros no ejecutemos o nos desviemos de hacer lo que el Padre nos dice. A veces, como estuvimos hablando con antelación, a veces hemos visto que la misma familia o nos hace adelantar o nos hace atrasar, o circunstancias nos hacen hacer cosas, y no es por voluntad de Dios, sino que por las circunstancias. Hablaba hace un tiempo que muchas personas en algunas partes del país, hasta que empieza a llover, empiezan a preparar la tierra, mientras que otras personas, conocedores de los tiempos, antes que empiece a llover, ya tienen preparada la tierra, ya tienen la semilla preparada para cuando venga el tiempo de la lluvia, puedan estar en el tiempo exacto.
Nosotros debemos estar en el tiempo exacto para tener gran cosecha, y no solamente cosecha al 60 por 1, sino que al 30 por 1, sino que también al 60 por 1 y al 100 por 1, como en Juan capítulo 15 lo vimos. Fruto, más fruto y mucho fruto. Pero esto es cuando conoces los detalles del Señor. Tú te quedas con el fruto cuando eres un siervo. Pero cuando tú conoces el corazón de Dios, llegas a tener más fruto y mucho fruto, porque Él te revela todas las cosas, pero también te revela aún mayores cosas. Esto es más fruto y mucho fruto. Quiero pedirte que tú puedas ver esto y te puedas ubicar en la condición de amigo. Una persona que no hace las cosas por mezquindad, por tu propio beneficio. No es por tu propio beneficio, sino porque le agrada a tu Padre, porque le agrada a Dios. Y nosotros anhelamos agradar a Dios en todo tiempo. Ahora es necesario que tú y yo podamos solamente vivir en ese pensamiento y en esa actitud, en ese estado de agradar completamente a Dios. En Juan capítulo 2 hemos visto cuando fueron las bodas de Caná. Vimos en esa escena hace unos días, hace una semana, que aún María estaba acá en esta fiesta antes que Jesús. Habían sido invitados y ella se persuade, se le da a conocer a ella que ya no hay vino. Ella se entera y va pronto con Jesús. Ella sabía quizás de este milagro y principio de señales, pero ella al mismo tiempo estaba provocando que Jesucristo perdiera todo, porque dice en la versión TPT de Passion Traduction, dice, traducido al español, Jesús respondió: mi querida, ¿no entiendes que si hago esto no cambiará nada para ti, pero cambiará todo para mí? Mi hora de revelar mi poder aún no ha llegado. Aún los tiempos, un amigo conoce los tiempos. Hemos estado hablando de la relación y de la influencia. Un amigo debe tener influencia y debe tener relación, pero aún más que relación, que hemos marcado que la base de un discipulado es esta relación, lo marcamos hace un tiempo. Vamos a aumentarle el nivel y vamos a decirlo ahora de esta manera: el ser amigo es la base de todo discipulado. Y Jesús conocía el corazón de su amigo el Padre. No dejó de ser hijo, pero conocía a su Padre, conocía el corazón de su amigo. Y María, un familiar tan cercano como ella, está provocando el fallar a los tiempos y a la voluntad del Padre. Y entonces Jesús le termina diciendo: mi querida. No la desprecia de una manera tan ruda, pero le dice: tú no pierdes nada, pero yo sí pierdo todo. Para ti no cambia nada, pero para mí cambiaría todo. Todo lo perdería. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con exactitud, sino que está cumpliendo por una necesidad. Y como estaba mencionando, no se trata de que te lleve una circunstancia a cumplir la voluntad de Dios, sino que debe ser porque tú amas a Dios y tú anhelas hacer lo que a Él le agrada. No porque te conviene, aunque nos conviene, eso es glorioso, nos conviene, pero no es por eso que tú lo haces, sino que debes hacerlo porque lo amas, porque Él te lo ha revelado y porque tienes esa estrecha y gloriosa relación con tu Padre Celestial. Es tu amigo. María y muchas veces los mismos familiares son los que terminan a veces estorbando o provocando que nosotros no cumplamos con el plan de Dios. ¿Te recuerdas el ejemplo de Ana y el sacerdote Elí? Por en algún momento él pensó: esta mujer está ebria, está bajo los efectos del licor. Y no era de esa manera. Él no estaba viendo el corazón de Dios, sino que estaba viendo las circunstancias. Es más, la provoca, le insinúa y aún le dice a ella que debería de mejorar ese estado en lo que ella está y recuperarse de, como quien dice, ya quítate el alcohol de tu vida, porque no es así. Ella estaba llorando, pero porque conocía lo que en ella había y también veía que la mano de Dios, había un pacto entre amigos. Si tú haces, yo hago. Había un pacto entre dos. Un pacto se da entre dos partes y es mucho más
verdadero cuando es entre dos amigos, porque se conoce y se sabe que ellos no fallarán. La familia misma podría llevarnos al error. Aún el pastor de la iglesia podría llevarte al error. Encubrir o cubrir algo que no es de parte de Dios también, pero es que el pastor me dijo, esto puede también ser un error. No puede, es un error. Y entonces terminas tú haciendo lo que no le agrada a Dios. Es tiempo de que tú puedas hacer ahora esa diferencia. No porque sea el pastor, el profeta o el ministerio que esté a tu alrededor, o aún tú mismo siendo el pastor, eso no te da la garantía de que tú no estás cometiendo el error. Debes tú ver mejor el corazón del Padre y hacer lo que a Él le agrada, no lo que conviene, lo que agrada más que lo que te conviene a ti. Aunque quiero pedirte que no vayas a malinterpretar esa palabra conviene, porque Jesús mismo dijo en el momento del bautismo, dijo, esto conviene, que hagamos, que cumplamos toda justicia. Pero Él no lo estaba haciendo por una conveniencia personal, sino que porque nos convenía a todo el mundo, porque así estaba escrito, cumplir toda justicia nos conviene, es parte de los beneficios, pero no debe ser tu principio, no debe ser la razón por la cual tú debes hacer las cosas, sino debes hacerlo porque le agrada al Padre. Ok, Roma, la iglesia que ya estaba establecida en Roma, en el capítulo 5, versículo 10, reciben una carta del apóstol Pablo, que en este capítulo y versículo 10 termina diciendo de esta manera, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, quiero decirte algo, alguno dirá, pero yo no bebo, yo no fumo, yo no hago daño, yo no digo expresiones soeces o malas palabras, yo no ofendo a ninguna persona, pero te quiero decir algo, cuando tú no estás de acuerdo con Dios, estás enemistado con Dios. Si no eres amigo de Dios, eres enemigo de Dios. Y nosotros podemos ver que aún siendo enemigos, aún cuando no teníamos esa amistad de estar cumpliendo a lo que Él nos mandó, fuimos nosotros reconciliados con Dios, nos hizo sus amigos. Pero qué difícil cosa, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Ay, que Dios nos libre de las manos de ese Dios vivo que es realmente fuego consumidor. Pero esto sucederá si tú y yo no nos ponemos en el lugar adecuado, en el lugar de ser amigos de Dios. Tú y yo debemos ser amigos de Dios. Él, aún siendo nosotros sus enemigos, cuando no estamos conciliados con Él, somos enemigos de Dios. Muchos dirán, no tengo necesidad ni de nuevo nacimiento, ni de perseverar, de la doctrina de los apóstoles y profetas, no tengo necesidad de la escritura, no tengo necesidad de cualquier situación de estas que nos llevan a Jesucristo y que son parte de la vida de la fe y de un discípulo en Cristo Jesús. Y dirán, no tengo por qué, pero cuando tú estás negándote a esto, estás enemistado con Dios. Esto te hace enemigo de Dios, te hace alguien que está en contra de Dios, te hace su rival. Si no estás de su lado, estás contra Él. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y si te das cuenta, esto que está hablando el Señor nos está hablando sobre estar de acuerdo con Él. Venid pronto y estemos a cuentas, diría el profeta Isaías. Nosotros debemos estar a cuentas, debemos estar al día con lo que Él está para nosotros. Pero también en Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si te das cuenta, la carne, todo lo que es de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos, todos estos que no es conforme al Espíritu, esto no es agradable a Dios y no se puede, dice que no se puede sujetar a la ley de Dios.
todos los deseos de la carne, todo lo que es de la carne, no es amigo de Dios, está enemistado con Dios. Y debemos nosotros tener ese cuidado de no ser carnales. Pero alguno me dirá, yo no soy carnal. Pero lo estás juzgando de esa manera porque en algún momento tú dices, yo no fumo, una vez más déjame decirte este ejemplo, yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo soy fiel a mi esposa, a mi esposo, soy un buen papá. Pero cuando tú no estás amistado con Dios, si tú no estás de acuerdo con Dios, entonces eres enemigo de Dios. Si tú vives según tus deseos, entonces tú no estás de acuerdo con Dios. Debes vivir según lo que Él habla para ti. Y claramente dice la Escritura que nuestros pensamientos son de alguna manera, pero los de Él son todavía más provechosos para nosotros. Déjame decirlo de esa manera. Y sus pensamientos no son de mal, sino que son de bien en Cristo Jesús para nosotros. Son de bien. Todo lo que Él ha pensado y planificado para ti es bueno, agradable y perfecto. Así que todo aquel que está en la carne no se sujeta a Dios y está enemistado con Dios. Es un adversario y está rivalizando contra Dios. Y muchas veces tú dices, yo no estoy rivalizando, pero con tu actitud, simplemente con no sujetarte y decir, yo no estoy haciendo nada malo, pero no voy a hacer esto, entonces simplemente allí ya eres un rival de Dios. No te sujetas. Al no sujetarte, estás enemistado con Dios. Debes aprender a sujetarte al Espíritu de Dios y hacer tal cual Él te lo ha mandado. Santiago capítulo 4, versículo 4, en la versión lenguaje actual, dice de esta manera: ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Cuando tú te vuelves amigo del mundo y a ti no te molesta lo del mundo y a ti te da igual lo del mundo, pero esto quiere decir que tú te amistaste con el mundo. No hay ningún problema con ello. Cuando tú eres amigo con las situaciones que no son de Dios, entonces te vuelves enemigo de Dios. No le estás diciendo a Dios, tú eres mi enemigo, pero sí estás diciéndole con tu actitud, estando con el mundo, que tú eres enemigo de él. No se lo estás diciendo con tus labios, pero sí lo estás haciendo con tu actitud. Y quiero poner un ejemplo, algo interesante acerca de esto. El apóstol Abraham nos impresionó en esta reforma apostólica con algo que para muchos se nos convirtió en algo real completamente. Porque algunas veces nosotros tomamos como amigos alguien o algo que no es agradable a Dios, pero nos está beneficiando. Pero algunas personas o algunas situaciones no nos están beneficiando, pero están en contra de Dios. No nos están beneficiando, pero están a favor de lo que Dios está haciendo. Eso es lo que quería decir en esto último. Quizás piensas que no te beneficia, pero están a favor de la obra de Dios. Y puso el ejemplo de un Pedro que en algún momento hace algo muy extraordinario. Revela quién es Jesucristo. Dice de esta manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesucristo le dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Pero más adelante de esto, en Mateo capítulo 16, aparece Jesús hablándole sobre la muerte que él debía llevar. Versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, dice padecer mucho, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren todo lo que está diciendo: voy a padecer de estos, y llegaré hasta ser muerto, padeceré mucho hasta morir. Y luego le dice, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, se lo lleva y le dice: no, Jesús, déjame decirlo de esta manera.
estilo muy guatemalteco, no, que primero pasen por mis huesos, diría alguien por aquí. Pasarán sobre mi cadáver antes de que eso suceda. Y Pedro le dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero interesante, pareciera que esto es a favor de Jesucristo. Jesús, que esto no te pase, yo pondría mi vida por ti, quizás podría decir un chapín. Pero mira lo que dice Jesucristo al respecto de esto. Pareciera una buena obra, pareciera bueno, esto le beneficiaba a Jesucristo. Pero ve lo que dice acá. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quítate de delante de mí. Alguien que se estaba presentando, según el ser humano, aparentemente amigo, pero lo estaba desubicando, lo estaba desviando del plan y propósito del Padre. Cuando algo o alguien te está desviando del propósito del Padre, no es tu amigo. No puedes llamarle amigo a aquella persona que te está desubicando o te está desviando del blanco que es Cristo Jesús. Vimos al inicio que María, un familiar tan cercano como ella, quiso en algún momento, fue parte de las personas que pudo ser tropiezo o intentó hacer tropezar a Jesucristo. Quizás no lo hizo con esa intención, sino que lo hizo porque estaba entusiasmada por la boda, y estaba entusiasmada porque era el principio de señales de Jesucristo. Pero quiero que te des cuenta de esto. Pedro también estaba entusiasmado de que su amigo no muriera. Pero cuando sucede esto, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No lo vio como amigo, sino que lo vio como adversario. Lo vio como el mismo enemigo de la obra redentora del Padre. Cuando algo te desvía, es enemigo de Dios. No es tu amigo, es enemigo de lo que Dios quiere hacer contigo. Por muy bueno que parezca. Hubiera sido en este tiempo, hubiera dicho alguien, no, esta persona, este Pedro sí me quiere. Gente como él quiero cerca de mí porque él me va a cuidar, me va a proteger, y él me dijo que nada me va a pasar. Es necesario que veas con exactitud cuál es el plan de Dios y tengas este entendimiento, porque si no lo conoces, cualquier bus te lleva a cualquier lado, cualquier camino te lleva a Roma, dirían otros. O como diría el apóstol Ronald, si no sabes para dónde vas, cualquier autobús te lleva. Si tú no sabes el diseño de Dios, entonces vas a tener muchos amigos en todos lados, porque todo el mundo que se muestra amable va a ser tu amigo. Pero amigo no es el que se muestra amable solamente, aunque el amigo debe ser amable, sino que amigo es aquel que te ubica y que te ayuda, el que te lleva y te direcciona hacia lo que el Padre ha mandado, agradarlo a Él. Pero veamos el otro ejemplo. No voy a ahondar en esto por el corto tiempo que tengo, pero quiero mostrarte ahora esta otra parte, el contrapunto. En Mateo capítulo 26 aparece cuando Judas entrega a Jesús. Ya anteriormente habían estado cenando juntos y le dice lo que has de hacer, hazlo pronto, y se van. Ella anuncia que había alguien cerca de él que lo iba a entregar, y luego le dice a Judas, sé que eres tú. En otras palabras le dice, sé que eres tú, así que ve y cumple lo que ya está escrito de ti. Y se va Judas y cumple. Alguno dirá, el enemigo aquí es Judas, y de hecho a muchas personas cuando los quieren ofender de alguna manera, cual traidor, les dicen, tú eres un Judas. Pero miren cómo lo llama Jesús. Esto fue lo que quizás sacudió a muchos este lunes en Reforma Apostólica, cuando el Señor nos ubica y nos muestra que este hombre, a pesar de que su función fue tal que quedó marcado como traidor, miren cómo se refiere Jesús a él. Termina diciendo en el versículo 48,
Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Versículo 49 de Mateo capítulo 26, dice así: y enseguida se acercó a Jesús diciendo, salve maestro, y le besó. Verso 50, veamos esto. Y Jesús le dijo, amigo. Fíjense que a Pedro le dice, apártate de mí. Pero a Judas le dice, amigo. Judas estaba cumpliendo a cabalidad para lo que había sido enviado, para lo que había sido escogido. Es más, obedeció a Jesús cuando le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Este hombre fue parte del plan de Dios. Y Jesús lo llama amigo, porque todo aquel que te lleva y te direcciona a cumplir lo que Dios dijo, este se convierte en tu amigo. Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Como te dije, no voy a ahondar mucho más sobre esto, pero impresionante mostrarte hoy a ti y que tú puedas entender que amigo no es el que te tira flores. Amigo es el que te direcciona a cumplir la voluntad de Dios. Algunos hombres y mujeres que no están en la fe dirán, este es mi amigo porque son los compañeros de parranda, de fiesta, de desorden familiar o de desorden en sus vidas. Y como están en esas situaciones, dicen, este es mi amigo. Pero amigo no es aquel que está contigo en esas situaciones, sino amigo es aquel que te lleva o te direcciona a lo que es correcto, a lo que es en Dios. Apocalipsis capítulo 2 y verso 2, Jesucristo habla a las iglesias a través de esta expresión, y Juan lo escribe y dice, yo conozco tus obras, le habla a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Miren qué iglesia tan hermosa. ¿Quién no quisiera tener una iglesia así? La mayoría de pastores quisiera tener una iglesia de arduo trabajo, paciencia, que no soporta a los malos, que prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y aún los encuentra mentirosos y los revela como mentirosos, y que pueden resistir aún el sufrimiento. Esto es amor, porque el amor es sufrido. Y ya has tenido paciencia, les vuelve a hablar de la paciencia, y ya has trabajado arduamente, otra vez les dice, trabajas arduamente. Qué iglesia tan hermosa, una iglesia que trabaja por amor de mi nombre, y no vas desmayado, tan fiel que no desmaya. Pero miren lo que sucede, una iglesia que aunque está tan bonita porque trabaja en las cosas que aparentemente son para Dios, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso yo te hablaba sobre la mezquindad, y que tú y yo no debemos hacer las cosas porque te conviene o no te conviene, porque esto me va a dejar ganancias. Como ponía el ejemplo de la ofrenda, como nos lo enseñaron hace mucho tiempo, ya Misión Cristiana del Calvario, ya hace muchos años que ya fue corregida en esto. Pero recuerdo en mi época, hace algunos años, cuando yo era todavía niño, que se cantaba, mi ofrenda doy, mi ofrenda, y hablaba sobre si yo doy 1 centavo, el Señor me da 2. Y entonces, ¿cómo no iba a querer dar un niño su moneda de a 25, de a 5, de a 10, lo que tomara, lo que portara en su mano, porque sabía si entregaba la moneda de a 25 iba a tener 50 centavos. En este tiempo, si doy mis 10 quetzales, entonces voy a tener 20, y si doy 100 voy a tener 200. Eso no es por amor, eso es porque soy mezquino y estoy buscando mi beneficio, y eso no agrada a Dios. Esta iglesia termina trabajando muy duro, pero no estaba agradando a Dios, había perdido el primer amor. No era por amor que lo estaba haciendo, y es necesario que tú y yo podamos hacer las cosas por amor a Dios.
Las iglesias de aquel entonces, que no voy a hablar de ellas mucho en este momento, pero la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la de Galacia, la de Colosa, la de Filipos, todas esas iglesias cuando se les habla, y las iglesias que aparecen, las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, podemos ver que estas iglesias no habían cumplido a cabalidad, terminan siendo enemigas de Dios. Tengo algo contra ti. Eso de estar contra ti es ser adversario, y ser adversario es estar enemistado con Dios. Nosotros no debemos estar enemistados con Dios, debe ser amigo de Dios. Me encantó mucho la expresión del apóstol Abraham cuando termina y da una directriz bien especial y dice, hay muchos que están trabajando en casa, pero pídanle permiso a sus jefes para estar en el Congreso. Porque eso que estemos en casa no quiere decir que vamos a dejar de cumplir con hacerlo para Dios, estar en el Congreso, pero no quiere decir que vamos a estar a medias. Eso no te lleva a ser amigo de Dios. Entonces yo me enamoro de todas estas circunstancias que el Señor nos está enseñando y estos detalles que Él nos muestra, porque si tú estás haciendo las cosas a medias, también te estás volviendo enemigo de Dios. Si estás haciendo las cosas por conveniencias, eres enemigo de Dios. Si no estás haciendo el diseño, eres enemigo absoluto de Dios. Aunque seas una grandiosa persona, un filántropo que dé de comer a todo el mundo. Pero si no estás en el diseño, entonces fallaste en la amistad con Dios, te volviste enemigo. Estas iglesias tenían grandes cualidades, pero eran enemigas de Dios. Necesitamos nosotros ser amigos de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Adversario. Sed sobrios, porque el adversario habla de alguien que está en contra, alguien que está enemistado. Y tú y yo podemos ser adversarios de Dios si no estás puesto de acuerdo con Dios. Y te comparas entonces no a la naturaleza del Padre, sino que a la naturaleza de Satanás, siendo como él adversario. Cuando tú no estás amistado con Dios, eres igual en la naturaleza, o estás expresando la naturaleza no del Hijo, sino que la naturaleza de Satanás, el adversario. Por eso dice, vuestro adversario, el diablo, alguien que esté en contra de Dios, del diseño de Dios. Tú y yo debemos tener ese cuidado. Debemos tener el cuidado de estar amistados con Dios. Tener ese detalle. Quítate delante de mí, le dice. Quítate delante de mí, le dijo Jesucristo a Pedro. Capítulo 16, verso 23, pero en la versión Dios habla hoy, voy a leer sobre esto. Si algunos tienen la versión Dios habla hoy, les invito a que la puedan buscar. Siempre Mateo, lo que ya leímos de Pedro, pero ahora en la versión Dios habla hoy. Mateo capítulo 16 y verso 23, en la versión Dios habla hoy. Jesús se volvió y dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Las personas que te ponen en peligro de caer, esas son las que están expresando la naturaleza de Satanás. Pedro estaba en un momento haciendo o poniendo en peligro a Jesús. Y mire qué peligro, le dice que no te acontezca esto, que no mueras, que no te pase esto, que no tengas problemas, Jesús. Y le dice, tú estás poniendo en peligro de caer. Todo aquel que te consiente, porque algunos consienten, vaya mamá, no haga hoy pues, pero haga mañana. El que te está consintiendo y te encubre, te está poniendo en peligro de caer, y es comparado con Satanás, el adversario, vuestro adversario.
Es necesario que tú y yo no tengamos esa característica o esa expresión de la naturaleza de Satanás, consintiendo los errores o consintiendo con lo que está sucediendo a tu alrededor sin llevarlo a la dirección de Jesucristo, sino que tenemos que ser esas personas que se levanten, y así como dijo Jesucristo a aquellos apóstoles que estaban perdidos a la deriva, no siendo sobrios, les dice: hipócritas, generación de hipócritas, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? En varias ocasiones les mostró que ellos no estaban centrados, no eran amigos verdaderos, eran falsos amigos, eran hipócritas. Y en alguno de esos casos termina diciendo él, después de amonestarlos: para el viento, la tempestad y la tormenta enmudece, y ellos se dan cuenta y se maravillan porque veían en Jesús solamente a un maestro, pero no estaban entendiendo que él lo que estaba era amistado con Dios. Ni la tormenta ni nada podía desviarlos de ejecutar lo que él debía hacer. No debía morir ahogado, debía morir en la cruz del Calvario. Pero la tormenta no era la enemiga. Los que estaban llevándolo: despierta, ¿no ves que perecemos? Y le estaban diciendo, haciendo llevar el pensamiento a que iba a morir ahí, eran los discípulos. Ellos se estaban convirtiendo en los enemigos de Dios. La iglesia de Corinto, en el capítulo 3, la primera carta de Corinto, capítulo 3. Yo te voy a dar un tiempo para que tú lo encuentres, porque sobre esto vamos a irnos hacia el final. Capítulo 3 y versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, primera carta de Corintios, capítulo 3, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Si no eran espirituales, entonces están siendo tratados como carnales. Recuerda que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La naturaleza en Dios se muestra en espíritu. De hecho, los adoradores deben ser adoradores en espíritu y en verdad, por esa naturaleza en el espíritu. Pero ellos no están siendo tratados como a espirituales, sino que como a carnales, como a niños en Cristo. Ya debían haber sido maestros, maduros, pero no estaban expresando eso. Os de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, mire, les está hablando carnales, pero ¿por qué? Mire por qué les está hablando sobre carnales. Aunque lo tocamos un poco el domingo el apóstol Abraham lo remarcó con tanto detalle, que realmente el Señor hizo cambios en muchas familias de toda esta tierra. Pues habiendo entre vosotros, y dice acá, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y cuando habla de hombres no está hablando del sexo masculino, está hablando de la humanidad, del género humano. Si te das cuenta, habla de celos, contiendas, disensiones. Esto de disensiones, esto de no estar puestos de acuerdo, de estar en pleitos, estar con celos, estar con intrigas, con chismes, con murmuraciones, con grupos que separan al cuerpo de Cristo, esto nos vuelve carnales y no espirituales. Y es necesario que nosotros nos mostremos como espirituales y no como carnales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, y otro, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Miren, están poniendo opciones. Todos somos de Cristo, y ellos estaban poniendo todavía opciones, como que si fuera una democracia, como que si fuera un gobierno que le pertenezca a uno o al otro, todos perteneciéndole al Padre, y ellos están haciendo una corrupción de esto. Se corrompieron y entonces empezaron a aún hacer grupos diferentes. Y bajaron de nivel el diseño y a Jesucristo. Según ellos, bajando a Jesucristo de nivel. Pero Pablo los corrige y les dice: ustedes están siendo carnales. Ustedes están siendo niños espirituales. ¿Qué pues? ¿Es Pablo o es Apolos
pregunta él, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ellos conocían y entendían que estaban regidos al Padre Celestial, no a otra cosa, no a otro ser más que al Padre Celestial. Y ellos estaban tratando de regirse a un grupo o a otro grupo cuando todos estaban en Cristo Jesús. Cuando tú te separas, cuando un matrimonio no está puesto de acuerdo, como dice la Escritura, que cuando dos se ponen de acuerdo en mi nombre, entonces, y pedimos en su nombre, Él lo hace, porque cuando hay amistad, entonces todo sucede, cuando todo lo bueno sucede. Dice la Escritura que cuando trabaja uno gana 1000, pero cuando trabajan dos ganan 10,000. Cuando hay amistad se potencializa la bendición de Dios. Cuando no hay amistad, cuando en tu casa o en la iglesia o en tu grupo de comunión familiar hay división, hay disensión, hay intriga, hay murmuración, entonces aquí no hay bendición de Dios. Pierdes la bendición de Dios por no mostrarte amigo. Y como vimos en el día domingo, el que quiere amigos debe mostrarse amigo, y debemos mostrarnos amigos de Dios, no carnales, no personas que están separadas. Filipenses capítulo 4, versículo 2. El apóstol Abraham estaba mencionando sobre estas dos personas, Evodia y Sintique, y dice, hablando el apóstol Pablo en esta carta, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dos personas entregadas a la obra del Señor, que habían combatido juntamente con Pablo acerca del Evangelio, y habían estado allí, habían ganado y seguían, pero en algún momento estaban separadas, había división, no tenían el mismo sentir, y todo esto el Señor lo manda que nosotros lo dejemos por un lado. Todo lo que no te lleva a la unidad, esto es enemistad con Dios. El apóstol Abraham mencionaba el día de ayer lunes esto último y decía, desde siempre continuando con esta lectura, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Dios, y habla sobre esta serpiente que engañó y que desvía los sentidos de Eva. Todo lo que te desvía, todo lo que te cambia la dirección es enemistad con Dios. Muchas veces se habla de un matrimonio y entonces se dice, y regularmente estamos en tierra donde se manifiesta la cultura machista, y entonces el hombre es aquel rudo que llega a casa y dice y hace y grita, y entonces violenta a su esposa. Esto no es expresar a Dios. Y muchas mujeres entonces se hacen víctimas y manipulan. Quizás aparentemente no están violentando al marido, pero sí lo están violentando al ser manipuladoras. Eva manipuló a Adán y entonces toda la humanidad se perdió. Es necesario que tanto el esposo como la esposa busquen la intimidad y la fidelidad, estar amistados con Dios. Y estar amistados con Dios no es solamente estar tranquilitos. Estar amistados con Dios es cumplir con exactitud, con cada detalle, la función que como marido debe ser y que como esposa debe ser, como hijos deben ser. Cada uno debe manifestar y expresar su función. Cada uno debe hacer lo que le corresponde. Si no hacemos lo que nos corresponde, entonces estamos enemistados con Dios. Cuando tú no haces lo que te corresponde, estás enemistado con Dios. Un buen marido es aquel que está amistado con Dios. Una buena esposa no es que necesite estar buscando ser buena esposa. Simplemente si ella está amistada con Dios,
El resultado, claro, es que será una buena esposa, porque no desviará a su marido del diseño, y el marido no desviará a su esposa del diseño de Dios. Así que, hermanos, como con las citas que inicié en Juan capítulo 15, vosotros sois mis amigos, dice la escritura de Juan capítulo 15 y verso 14. Si hacéis lo que yo os mando. Este es el tiempo de que el Señor nos vea, no porque Él no nos vea, Él ya nos ve, pero que nosotros reflejemos al mundo entero que nosotros somos amigos de Dios. Estimados hermanos, fue un gusto estar con ustedes. Si alguno de ustedes necesita ahora ver el diseño, analizarse, evaluarse y necesita cambiar, hágalo. Venid prontos y póngase a cuentas con el Padre. No sea que estos errores, estas fallas tengan consecuencias muy grandes. Es necesario que ahora usted se amiste con Dios, que se vuelva amigo de Dios. Pero no porque dejó de hacer cosas malas solamente, sino porque ahora hace con exactitud el diseño de Dios en su vida, para lo que Él lo llamó y lo ha amado y lo ha enviado al mundo. Amén. Y tú, el que me está viendo, que regularmente le llamamos amigo, quiero decirte, amigo es aquel que tiene la genética, porque la misma genética, la genética misma es la que nos amista con Dios. Tú que quieres ser parte de la iglesia, es necesario que ahora te vuelvas verdaderamente amigo de Dios, no como el término que hemos usado de los amigos. Por ejemplo, el hermano y el amigo en Cristo. El hermano le llamamos al que nació de nuevo y amigo al que no ha nacido de nuevo. No, amigo de Dios es aquel que nació de agua y del Espíritu. Si tú quieres ser amigo de Dios, debes ser mínimo un hermano en Cristo Jesús. Debes nacer de agua y del Espíritu. Debes ser hijo de Dios. Para ser amigo de Dios, debes ser hijo de Dios. Así que malamente hemos usado esa expresión amigos. Pero sí, hoy quiero llevarte a esta definición. Si tú quieres verdaderamente estar amistado con Dios, debes ahora rendirte a sus pies y hacer lo que Él manda. Y cumplir a cabalidad lo que Él tiene planificado para ti. Y sus planes son de bien, no de mal. Y su gloria para ti y todo lo que está para ti es bueno, agradable. Su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta en Cristo Jesús. Así que este es el tiempo que te amistes con Dios y que dejes ya el mundo, la carnalidad y vengas a Cristo Jesús. Hermanos, qué gusto poder estar con ustedes. Quiero orar y bendecirte. Así que cierra tus ojos. Padre, yo bendigo a esos hombres y mujeres que ya son hijos y tienen esa capacidad para ser tus amigos. Aquellos hombres y mujeres que tienen esa oportunidad de poder estar empatados contigo, tener esa empatía y tener esa relación y tener esa conexión total, ser uno en Cristo Jesús. Bendigo a mi familia, a mis hermanos en Cristo Jesús y declaro ahora tu obra en ellos, no solamente porque tu plan es glorioso en ellos, sino porque ahora el mundo también ha gemido y en tu plan está que nosotros podamos darte a conocer al mundo entero. Bendigo a mis hermanos porque ellos y yo somos la señal viviente para estos tiempos. Gracias, Padre bendito. Y para aquellos que nos están viendo que aún no se han puesto de acuerdo contigo, no han muerto, sido sepultados y resucitados en Cristo Jesús, a través del nuevo nacimiento, hoy, Señor, yo declaro esa palabra donde es aclarado su pensamiento, su entendimiento, ahora vuelven ellos en sí y ahora vienen a la vida en Cristo Jesús como verdaderos hijos de Dios. Padre, yo bendigo a todos los que nos ven y nos oyen
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, no me queda nada más que agradecerles por la oportunidad de estar en sus hogares y bendecirles. Gracias por permitirme estar este tiempo compartiendo la palabra. Además, quiero agradecer a aquellos que han estado pendientes de que no solamente de las transmisiones, sino que han también colaborado para que ellas sean llevadas a cabo. Mi familia como las primeras personas en la fila o en la lista que están todo el tiempo pendientes de esto, que esto sea así. Les recuerdo que lo que usted ofrenda, lo que usted diezma, lo que usted siembra en la obra, eso los hace parte de también la expansión de la palabra del Señor y déjeme decirlo, le agrada al corazón del Padre. Así que les bendigo a ustedes que han sido parte de esas personas que han sido fieles, y a los que todavía no lo han hecho, este es el tiempo para que también pueda ser parte de la gente que agrada a Dios, expandiendo la palabra del Señor en todas las naciones. Qué bueno haber estado con ustedes. Adelante, les recuerdo, nuestro congreso ya está a las puertas del día. No habrá reforma apostólica la próxima semana. Sí tendremos nuestro discipulado el día jueves. El día domingo estaremos en servicio general. Reforma apostólica no habrá el próximo lunes, pero sí estaremos ya conectados desde el 11, 12 y 13 en nuestro Congreso Mundial de Misión Cristiana de Calvario. Las cuentas de banco para sembrar, la siembra que en cada congreso se hace, como también para aportar, si tú quieres bendecir tu vida al aportar para hacer que este congreso sea con excelencia. También las cuentas de banco las puedes encontrar allí en la página de Misión Cristiana del Calvario. Es un gusto haber estado contigo. Adelante. Oro por tu familia, oro por tu salud, oro porque estés completamente, no solamente enfocado, sino que valorándote tú y valorando lo que Dios ya hizo en tu vida. Un abrazo. Adelante, mis hermanos.